Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. El mundo católico amaneció con esta triste noticia. Francisco, el Papa que llegó del fin del mundo, murió a los 88 años en Roma a las 7:35 de la mañana, hora local. Jorge María Bergoglio, el pontífice argentino, que emprendió en el año 2013 un proceso histórico de reformas en la Iglesia que desató también una insólita guerra con el mundo católico ultraconservador. El primer papa jesuita y argentino, pero que resultó más argentino que jesuita, un porteño ajeno a las principales quinielas papales, que yo recuerdo perfectamente cuando asomó al balcón del Palacio Apostólico del Vaticano el 13 de marzo del año 2013. Yo estaba justo en Roma, en Italia, cuando la fumata blanca anunciaba que había nuevo papa. En un italiano con fuerte acento porteño y con una socarronería típica de estas sacristías, presentó sus credenciales en una plaza de San Pedro que estaba totalmente abarrotada. Y recuerdo sus palabras. Él dijo: «Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Bueno, pues parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo, pero aquí estamos». Y ahí estuvo durante 12 años, amado por su sencillez, por su humildad y por su amor a los pobres, por su cercanía con la gente, alejado de las pompas vaticanas, pero también, y ustedes saben que yo desde este micrófono lo he hecho en sucesivas ocasiones y sería una hipocresía simplemente por el hecho de que haya fallecido, olvidar también esa parte, pues criticado por la férrea ideología hacia los regímenes de izquierda que le impidieron en ocasiones abogar por los presos políticos, por sus ovejas también en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. Su experiencia en el Cono Sur le dejó una impronta de sensibilidad social lejana de la profundidad intelectual de los teólogos de la compañía. Él venía además justo después de Ratzinger, que era un teólogo por excelencia, un hombre que después de Juan Pablo II realmente le costó mucho trabajo bajar el pontificado de los altares al pueblo llano. De hecho, la Iglesia en esos momentos, y lo vamos a hablar con nuestro queridísimo Manolo González Moscote, que se suma también en unos instantes a nuestra cobertura especial, lo estábamos comentando que era realmente un instante donde la Iglesia Católica estaba perdiendo muchos adeptos, porque después de ese papa que era Juan Pablo II, Ratzinger, que era ese teólogo, ese hombre distante, pues no cuajaba, no terminaba de cuajar en el seno de la Iglesia. Él, bajo los hábitos pontificios, Francisco, pues logró nuevamente aterrizar esa curia romana, esa pompa del Vaticano hacia lo que era realmente la gente de a pie. Y eso fue algo muy, muy acertado, entre otras cosas porque humanizó la figura del Papa. Evitó cualquier símbolo que pudiera asimilar el Vaticano a una especie de monarquía renacentista. Por ejemplo, ustedes recordarán que nunca usó una cruz pectoral con joyas, ni los famosos zapatos rojos de gamuza, ni los coches oficiales o esos tronos dorados. Quiso incluso desmantelar todos esos avalorios que convertían al Vaticano en una especie de corte imperial y al obispo de Roma en un distante aristócrata. No dejaba que le besaran el anillo o que se arrodillaran ante él. Incluso cuando los cardenales, y yo recuerdo esos datos, cuando los cardenales eran nombrados, pues él decidía que no lo celebraran con los grandes banquetes a los que estaban acostumbrados en Roma. Nada en su pontificado fue realmente convencional. Convivió, por ejemplo, con un papa emérito, levantó banderas por la austeridad, buscó el diálogo con los que se posicionan lejos de la fe, inició una guerra contra los abusos sexuales. Es decir, de alguna manera también se puede decir que fue un pontífice valiente y libre. Cuando fue elegido, yo recuerdo que él renunció a habitar el Palacio Apostólico y quiso trasladarse a una casita, a la vecina casa de Santa Marta, cuya austeridad decorativa, pues él decía que acompañaba mejor su estilo de vida. Ese mismo estilo que quiso imprimir a una iglesia que se le antojaba
demasiado acomodada, distante de la gente sencilla y aquejada incluso de un déficit de confianza y de empatía. Salió del cónclave con el mandato implícito de poner orden en una curia que había atormentado a su antecesor hasta el punto incluso de empujarlo al retiro. Ratzinger era muy consciente de que tras él convenía un rumbo distinto, alguien que tomara decisiones disruptivas, y Bergoglio lo hizo o trató de hacerlo con éxito relativo. Y créanme que no le fue fácil, porque de puertas adentro tuvo que comenzar con lo que él mismo decía que era una limpieza de establos en las cuentas y en los modos de la curia vaticana, y continuar ese combate contra la doble vida de los eclesiásticos y los abusos sexuales de menores que durante tanto tiempo les habían dado carpetazo. Y él tiene unas declaraciones hermosas en las que de una forma muy valiente pide cero tolerancia frente a esos hombres a cuyo cuidado muchas familias dejan a sus hijos. Dice que tiene que haber cero tolerancia con eso. Así que en ese sentido dio un vuelco a la jerarquía y sacudió el tradicional ostracismo, por ejemplo, y eurocentrismo en los nombramientos de cardenales y de obispos. Hay que recordar que de casi todos los cardenales que hay en estos momentos, el 75% del colegio cardenalicio fue nombrado ahora por el Papa Francisco. Ahora, ¿qué era lo que ocurría y por qué de repente chocaba? Bueno, pues en el Papa se puede decir que fue más un cura de parroquia, como él mismo se definía, que un papa que estuviera acostumbrado a sentarse en el Vaticano y hacer esos cambios. Oiga, no fue fácil. Hubo muchos papas que murieron en el intento. Y sin embargo, el papa lo intentó con mucha fuerza, pero se perdió, por ejemplo, quizá víctima de esa formación en una atmósfera anticapitalista que le generó dificultades para entender, por ejemplo, las dinámicas postindustriales modernas. Tenía cosas muy buenas, gestos como el respaldo a los inmigrantes, su bondad espontánea, la compasión sincera, pero tenía también esa parte de la deferencia a los líderes de izquierda, algunos de ellos dictadores. Y yo recuerdo la visita, por ejemplo, a Cuba, donde nunca abogó por la liberación de los presos políticos, o tampoco abrió su boca después de lo que ocurrió el 11 de julio, cuando el pueblo cubano decidió salir de las sombras y abogar por libertad. No lo hizo tampoco por sus hermanos sacerdotes que fueron expulsados de Nicaragua, que fueron algunos salvajemente agredidos, o por las monjitas que fueron sacadas de sus colegios o de los lugares donde se encontraban, sin que él abogara realmente por ese rebaño, siendo él el pastor. Pero bueno, esas son las partes más negativas que tuvo Francisco, independientemente de todas esas cosas buenas que también acompañaron, como les digo, esos 12 años de legado. Tuvo un liderazgo muy carismático en los primeros años, que había comenzado a dar paso a un cierto aire derrotado entre la melancolía, el cansancio, o tal vez como Benedicto y antes Pablo VI, una especie de amargura y amarga sensación de fracaso. O quizá también estaba ya acusando el enorme peso de la soledad espiritual y moral de ese solio romano. Ahora deja abierta la incógnita de una sucesión que en las quinielas de estas papales pues no hay un claro favorito, y además tenemos que recordar que la han errado. Nadie hubiera imaginado que Juan Pablo II hubiera formado parte del trono de Pedro, y mucho menos un alemán como era Ratzinger, o un argentino, un latinoamericano argentino como era Francisco. Ahora muchos hablan, hay muchos favoritos, pero dicen que el que entra como con idea de papa sale como cardenal. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre. Desde que el Vaticano ha comunicado su muerte, que ha tenido solo horas después de que se diera la bendición Urbi et Orbi desde el balcón este mismo domingo de Resurrección, ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de verlo ayer, estaba ya el pobre muy decaído. Yo comentaba hoy con algunos expertos que para mí fue una especie de despedida que hizo ya el Papa en ese balcón por última vez
del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, una plaza de San Pedro que estaba totalmente abarrotada para recibir esa bendición Urbi et Orbi el día de Pascua. La última persona que pudo compartir con él de los líderes fue el vicepresidente de los Estados Unidos, fue Pence, que estuvo, J.D. Vance, que estuvo con su familia y tuvo un ratito compartiendo con él. Después, obviamente, cuando se trató de hablar ya de otros asuntos más profundos, lo hizo con el segundo del Vaticano el día sábado. Y el día domingo también presenció esta bendición de Pascua. Roma ya escucha, señores, conmocionada el tañido de esa campana de difuntos de la Basílica de San Pedro que hace eco en todo el centro de la ciudad y recuerda que se ha apagado la voz de Francisco, esa que resonó en los foros políticos y religiosos en favor, en defensa de los descartados, tal y como él llamaba a los inmigrantes, a los desocupados, a los ancianos, a los enfermos y a los no nacidos. Su funeral, como él lo dispuso, va a ser sobrio, como lo fue su vida. Se celebrará dentro de los 4 y 6 días que vienen en la Plaza de San Pedro, y ya él mismo solicitó que tras la ceremonia sus restos sean trasladados a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para ser enterrados en una capilla lateral. La tumba, señores, como cosa curiosa, está ya lista desde julio del año 2023 y sobre su lápida habrá solo una palabra: Francisco, y las fechas de su pontificado. Descansa en paz, Papa Francisco.